días a todos. Es un placer saludarlos de nuevo, un privilegio estar aquí, una gran responsabilidad delante del Señor estar aquí. Y yo creo que eso es lo que nos pone, bueno, a mí me pone más nerviosa, la responsabilidad de lo que voy a decir, la responsabilidad de las ovejas que el Señor pone a nuestro cargo, y es difícil cuando estás aquí enfrente decir lo que el Señor quiere transmitir. A veces tengo como 2 ocasiones que me pongo muy nerviosa, no entiendo por qué, porque me encanta hablar. Pero esta vez también estoy un poco nerviosa, pero yo sé que Dios va a hacer algo, que Dios va a hacer cosas maravillosas y que de Él siempre tiene algo para nosotros. Lo único es disponer nuestro corazón para Él. Bueno, empezamos. Estamos constantemente bombardeados por ruido, este ruido del mundo, ideas, pensamientos, filosofías, formas de pensar, el ruido normal de una ciudad, el ruido de la casa, del ambiente, de donde estemos. Ese ruido que nos rodea a veces afecta nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, hasta nuestro carácter. El ruido a veces nos pone de mal humor, depende, ¿verdad? Afecta nuestra naturaleza, pero también nuestra naturaleza de pecador. Porque oímos tantas cosas que creemos que todo lo que oímos, como lo oímos tantas veces en repetición, creemos que es verdad. Y entonces asumimos y tomamos esa filosofía, ese pensamiento y lo llevamos a nuestra vida. Pero recordemos que nosotros no somos de este mundo. Aquí vivimos, pero estamos viviendo aquí para trabajar por nuestra eternidad. Mi cerebro registra el ruido como una percepción de amenaza o peligro. Incluso aunque no lo sea, si tú oyes de repente estás muy concentrado y oyes un grito, tu cuerpo se altera, tu mente, todo se altera. Y desencadena respuestas fisiológicas que al final son muy malas para nuestro cuerpo, que es ¿cómo se llama? El cortisol. Es una sustancia que generamos cuando recibimos una mala noticia o cuando nos asustamos o cuando percibimos una amenaza inminente, aunque no lo sea, pero nosotros así lo percibimos y nuestro cuerpo reacciona. El ruido afecta el cerebro, causando respuestas como estrés, ese es lo básico, irritables, problemas de concentración, ansiedad, etcétera. Yo creo que eso es bien común cuando el vecino tiene fiesta y entonces son las 12 de la noche y todavía está la música y tú dices, bueno, ¿a qué hora se va a acabar? Y le pones tanta atención a la música que terminas enojadísimo, histérico y casi quieres ir a tocarle la puerta, ¿verdad? Y apagarle toda su fiesta. Pero porque estamos concentrados en el ruido. Si tú dices, ay, bueno, que Dios lo bendiga, yo me voy a dormir, te aseguro que te duermes y el ruido ni te hace. Aquí la pregunta es, ¿distingues entre el ruido y la voz de Dios? Porque es bien difícil entender o escuchar esa voz cuando estamos tan ocupados y tan concentrados en el ruido del mundo. En Primera de Reyes 19, 9 y del 9 al 13. Aquí les voy a dar un contexto. Elías venía huyendo de Jezabel. Habían tenido ahí una competencia, resultó que Elías ganó porque el Señor mandó fuego del cielo y quemó todo el sacrificio que tenían. Entonces los 450 sacerdotes de Jezabel que adoraban a Baal fueron muertos, decapitados, y con esto la reina tan linda que era Jezabel, pues se enojó tanto que amenazó a Elías con matarlo. Elías sale corriendo, por supuesto, como cualquiera lo hubiéramos hecho, y está en el desierto, el Señor le manda un ángel, está en el desierto, el Señor manda un ángel a que lo alimente, que le da comida y pan, y al siguiente día, o no sé cuántos días pasaron, retoma su camino por 40 días hasta llegar a Horeb. Ahí en Horeb, pues él iba huyendo, él tenía, y pues claro que sus pensamientos y el ruido que genera el miedo lo traían bien asusado al pobre, ¿verdad? Entonces llega a una cueva ahí en Horeb y se esconde, ahí decide descansar, pero escondidito. Entonces
el Señor en el versículo 9 le dice a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces Elías pues le sorprendió, ¿verdad? Y entonces empieza todo el choro de, no, es que fíjate que entonces, y luego entonces mataron a los sacerdotes y yo y la Jezabel. Y pues la Jezabel me dijo que me quería matar. Entonces yo salí huyendo. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El número 11 está por ahí. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Yo creo que Elías estaba asustado. Imagínate el viento recio que hasta las rocas aflojó. ¿Cómo estaría ese viento? Pero Elías traía ya temores, ya traía pensamientos, ya había escuchado la voz del temor, del miedo del enemigo que te dice: no la vas a hacer, tanto que serviste a Dios y miren lo que te estás terminando. Mira, tú sacrificando tu vida, ¿y para qué? Para estar aquí escondido en una cueva, solo, sin comer, sin nadie. Porque a todos nos pasa. Pues no estabas sirviendo en la iglesia y mira, te robaron en tu casa. Y nos pasa pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es bueno o qué no lo es? Yo creo que Elías también lo pensó. Y estaba tan escondido y asustado que el Señor le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿No has visto todos los milagros? ¿No has visto todo lo que hice, el sacrificio, todo lo que yo te respaldé? ¿Qué estás haciendo escondido en una cueva? Entonces el Señor le dijo: sal de tu escondite, vence tus miedos. Bueno, no lo dijo literal, pero el Señor le decía por eso con esa pregunta: vence tus miedos y temores a la muerte. Dios le mostró que nada va en contra de su soberanía, lo que Él ya decidió. En el 12 dice: pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, un silbido apacible, dice otra versión. Cuando Elías lo oyó, ese silbido, ese susurro, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Elías distinguió la voz del Señor. Él dijo: no, a veces el ruido de las cosas que suceden, los desastres naturales, todo lo que sucede nos mantiene en un estrés y en un temor. Yo me acuerdo cuando recién nacieron David y Daniel, nacieron en diciembre y en enero, febrero, no recuerdo, empezó la guerra contra Irak, de Estados Unidos contra Irak. Bueno, yo sufrí porque creía que a lo mejor podían mandar un misil, mandar un misil, y si el misil no estaba correcto iba a llegar a México, ¿verdad? Iba a llegar a Estados Unidos. Y todas las noches me la pasaba sufriendo, porque si pasa, ¿y qué voy a hacer con mis hijos? Y nunca pasó, gracias a Dios. A veces nuestros temores son tan infundados, pero cuando Dios te habla tienes que reconocer, tienes que entender que Él es Dios. Entonces el Señor le vuelve a preguntar a Elías: ¿qué haces aquí? ¿No has sentido algunas veces que estás en un lugar donde sabes que a lo mejor ni perteneces, ni tienes que estar ahí, ni tienes por qué estar ahí? Y a veces sientes esa pregunta en tu mente o en tu oído, no sé cómo el Señor se comunica contigo: ¿qué haces aquí, Aurelio? ¿Qué haces aquí, Marisela? No perteneces a este lugar. Yo tengo otros planes para ti. Como a Elías le sucedió, el Señor se presenta en un silbido apacible. La voz del Señor no se encuentra en el ruido, en los desastres, en los gritos, porque hay gente que predica y pues su estilo con gritos y con muchas cosas y con mucho alboroto, pero el Señor es simplemente un susurro a tu vida. Es algo que trae paz, es algo que trae descanso. No te confundas, si tu pensamiento te inquieta, es que no es Dios el que está hablando contigo.
¿Tú qué escuchas? ¿A quién obedeces? Porque hay muchas voces. Tanto ruido en nuestro alrededor, voces que compiten por nuestra atención, que de alguna manera influyen en nuestras decisiones. Y nos hacemos muchas preguntas. ¿Debo creer que la Biblia es totalmente la verdad de Dios? A lo mejor, y si quien le escribió no entendió bien lo que Dios le dijo, y si la traducción está mal, y será tan malo que yo haga, cada quien agréguele lo que quiera, y si Jesús solo fue un profeta como creen los judíos y no es el Hijo de Dios, y empezamos a cuestionarnos y nos salen, pero yo también he entendido que a veces cuando el pecado está asomándose a nuestra puerta, a nuestro corazón, a nuestra mente, empezamos a buscarle peros a la palabra. La palabra de Dios es la voz de su voluntad, pero también tenemos la voz de Satanás, que siempre buscará desviarte y confundirte. Él también tiene que ver con tu vida, siempre va a tener algo que ver en tu vida. Es el enemigo acérrimo de Dios, por lo tanto, conoce la palabra, conoce el plan de Dios para nosotros, conoce nuestras debilidades. Y recordemos que Lucifer, siendo un ángel, quiso ser como Dios, como el creador. Pero como no lo logró, entonces tiene un plan de destrucción para el Señor, su obra y para los que lo seguimos, su creación en general. Disfruta cuando nos confunde y nosotros caemos en alguna duda sobre la verdad de Dios. Le encanta. ¿Está segura que es Dios? ¿Está segura? Como le dijo a Eva, ¿verdad? Con que Dios te dijo, no hombre, no le creas. Así juega con nosotros. Muchas veces dudamos si realmente lo que escucho viene de Dios o viene de mis anhelos, mis emociones o del enemigo. Por eso es importante tener una relación con Dios, porque tienes que aprender a distinguir. Mira, cuando tenemos bebés, al principio pues no les entiendes mucho, pero llega un momento en que lloran y dices, es que tiene hambre. Y están llorando, y están así, o el berrinche, es que quiere, o tiene sueño, o trae un cólico. Distinguimos también los síntomas solamente con el llanto. ¿Y por qué no escuchamos a Dios? ¿Por qué nos es tan difícil? Porque no tenemos la práctica de escuchar su voz. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla de Jesucristo. Hoy vamos a ver uno de esos atributos que tiene que ver con él, que es Jesús, el buen pastor. Habla de la voz del Señor. Juan 10, del 2 al 6 dice, mas el que entra por la puerta, está hablando de las ovejas, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y los saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Eres oveja del rebaño del Señor? Tienes que conocer su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él. Y nosotros vamos corriendo al pecado. No, hombre, bien padre. En lugar de salir huyendo porque esa voz no la reconozco, porque él no es mi pastor, porque él no es el Señor Jesús, porque no es la voluntad de Dios, nos vamos con todo, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Como guarda en tobogán. Nos vamos y nos dejamos ir. Jesús dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Te ha pasado esto de no entender la guía de Dios en tu vida cotidiana? A mí sí. Siempre está la duda, viene de la falta, pero la duda no es que sea, es parte de nuestra naturaleza, pero es falta de conocimiento. No conoces a la persona, no conoces a Dios. Es como si te vas a casar con alguien que no conoces, pues dices, ¿me casaré o no? Sí, conociéndola, de repente dices, Chihuahua, creo que no era. Imagínate cuando no conoces a nadie, no conoces ni su tono de voz, ni sus momentos de alegría, ni de tristeza, ni de enojo. Pues qué difícil, así nos pasa con Dios. La duda va a llegar si no será la voz de Dios porque no lo conoces, porque no te has metido en una relación profunda con Él.
Yo no te quiero decir que te hagas un doctor en la Biblia, que hagas doctorado de teología y no, simplemente métete con el Señor, dale tu vida, entrégale tu corazón, dispón tu mente y tu corazón a escuchar, a entender. Señor, necesito entender qué me quieres decir. Te aseguro que el Señor va a hablar. A todos nos habla. Si no conoces al Padre, pues no conoces al Hijo. Si no conoces al Hijo, no conoces al Padre, porque ellos son uno solo. Y sabemos que en el Señor no hay variación de sombra, no hay variación ni cambio. El Señor no cambia nunca. A pesar de todos los años que tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a pesar de todos los tiempos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el Señor sigue siendo el mismo. Y coincidentemente las cosas se han cumplido como las estableció con los profetas. Cada vez que el pecado está en mi mente, es lo que hablábamos hace rato, baja al corazón y entonces es cuando nos metemos a la Biblia a buscarle un errorcito. A mí se me hace que aquí el Señor exageró un poquito, no quería decir que es pecado, quería decir que era un pecadito. Y le vamos ajustando y entonces le damos permiso a la carne que peque poquito. Pero acordémonos que la palabra de Dios es inerrante, no hay error en la palabra de Dios. Que Dios es fiel y preciso en su decir, en su hablar. Dios dio estadísticas, dio perfectamente las medidas del templo, de las cortinas, de la madera que iba a cubrir, los ángeles que iban a cubrir el arca. Dios es totalmente específico. Nosotros nos hacemos ay Señor, no sé, no estoy segura si eres tú. Y cuando lo dudas es que sí es Dios, pero tu carne dice, no le hagas caso. En Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Está hablando el Señor Jesús. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y a veces dudamos de creer que hay un solo Dios. Hay tantas opciones bien bonitas. Hace poquito me invitaron, digo, no ha sucedido, pero me van a invitar en unos meses a un evento que te reúnes y que das gracias a la naturaleza y al Dios, pues no sé a quién, ¿verdad? Pero le das gracias a alguien y no sé qué, que bien bonito, bien místico. Y yo, ¿para qué? O sea, bueno, respeto lo que los demás piensen, pero la verdad, hay tantas cosas que agradecerle al Dios Todopoderoso que no encuentro la razón de darle las gracias al universo y al árbol y al, no sé. No encuentro la razón, a lo mejor soy muy ignorante en el tema. Si tú dudas que hay un solo Dios, que te puede regir por un solo Dios, Deuteronomio 6:4 nos habla del Shema de Dios, que es una revelación de Dios que Dios le dio a Moisés. Y Moisés lo transmitió. Y es muy simple, dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No te compliques, grábate ese. Jehová, Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios uno es, no hay más. Es una declaración de fe en un único Dios, verdadero, creador, todopoderoso, soberano, sirviendo también como el mandamiento de amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, etcétera. Dios es un Dios vivo, no es un Dios que dejó una Biblia y simplemente ya murió, ya encontramos, ya no hay nada que hacer. Dios sigue siendo vivo, Dios está aquí. Él no cambia, ni su naturaleza, ni en su carácter, ni en sus atributos. Su palabra es viva y eficaz y nunca, nunca, nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia no especifica que no hay otro camino, no se especifica, perdón, que no hay otro camino más que la verdad de Jesús.
también todos no lo sabemos. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y es un camino bien sencillo, porque Jesús ya hizo todo, nosotros nada más tenemos que tomar ese caminito. Dice que cuando tú pretendes, dice la Biblia, entrar al redil siendo cristiano o seguidor de Cristo, y la verdad no lo eres cristiano de domingo, la palabra dice que eres un ladrón y un salteador. Juan 10, 1 al 6 dice, del cierto de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. No quieres seguir otro camino, no encuentres caminos alternos, no encuentres brechitas para salir más rápido. Jesús es el único camino. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Sí saben lo que es el redil, ¿verdad? Es un lugar seguro y donde dan protección y simboliza el cuidado de Dios, el reino de Dios para nosotros. Jesús es la puerta del redil y quien entra por él, a través de Jesús, tiene la vida abundante y eterna. Jesús es nuestro buen pastor, conoce a sus ovejas, te conoce a cada una, da su vida por ellas y las protege de los ladrones y las fieras. O sea, tú nada más te dejas querer. Qué rico, ¿verdad? No tenemos nada más que hacer, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que ocuparnos más que de nuestra relación con Dios y su palabra. ¿Tú reconoces al Señor Jesucristo como tu pastor? Entonces debes saber cuándo te habla. Marilu dijo que amén, yo la oí. El pastor que entra por la puerta del redil para recoger a sus ovejas y llevarlas a pastar, él las conoce por su nombre. No sé si la mayoría conoce a Carlos Pérez. Él criaba una especie de borregos, no me acuerdo cómo se llaman, pero los conocían por nombre y tú los veías y dices, pues yo nada más veo a todo un montón de borregos esos de cuerno, no sé cómo se llama, cimarrón, borregos cimarrón. Y él decía, pero nosotros los conocemos por nombre. ¿Cómo que los conocemos? Sí, seguro, claro, porque todos los días estaban con ellos, porque todos los días los alimentaban, los cuidaban de las inclemencias del tiempo, etcétera. Tenían su lugar especial, su comedero, su bebedero. Entonces llega un momento en que la relación se vuelve tan estrecha que te conoces perfectamente, y ellos se conocían y los borregos lo conocían a él, por supuesto. Así es la relación de Jesús con nosotros. Nos conoce por nombre, aunque seamos millones de personas en el mundo. El Señor sabe, Nelia, Elvira, Lupita, Pati. La relación entre el pastor y las ovejas se construye a través de la voz familiar y un patrón de confianza y cuidado. Se crea un lenguaje entre ellos. El pastor les habla de cierta forma, o les chifla, o les dice, o no sé de qué manera, cada uno tiene su técnica, y crean un lenguaje propio. Que las ovejas verdaderas, que el pastor verdadero de esas ovejas las reconoce y ellas la conocen a él. Entonces, pues yo escucho de repente a gente que me dice, no, es que pues no supe qué hacer, es que no tengo idea de cómo, es que no. Y sí, hay días que hay confusión en nuestra mente, hay días que tenemos dudas, hay días que tenemos ocupaciones o preocupaciones que no nos dejan pensar y tomar decisiones, pero si tú recurres a tu pastor, te aseguro que vas a encontrar la respuesta. Afuera, donde pasamos muchas horas en ese ambiente de ruido, con tanta gente, con nuestros pensamientos, con todo ese ruido del mundo que experimentamos, ese ruido nos satura de otras ideas y formas de vida, pero pertenecer al rebaño, al redil, tiene una ventaja. Jesús nos protege, ofrece lo contrario a lo que la sociedad cree, porque la sociedad cree que si eres una oveja y perteneces a un redil, eres alguien que no tiene un pensamiento propio, que te da flojera tomar tus propias decisiones o opiniones, entonces tomas la que más te convenga y sea cómoda para ti. En el mundo eso es una oveja que pertenece a un redil, pero nosotros entendemos lo que el buen pastor ofrece cuando somos sus ovejas. ¿Es Jesús tu pastor?
escuchas la voz de Jesús, confías en Él. La persona que te habla, porque aún mira, hay malos pastores también, ¿eh? Somos seres humanos y también a veces nos gana la ambición o nos gana pues no sé cómo, el éxito. Y entonces empezamos a trabajar y nuestro corazón empieza a ver a las ovejas como una manera de adquirir algo, no necesariamente dinero, pero adquieres nombre o renombre, o etcétera, etcétera. Hay malos pastores y Dios habla de malos pastores en Ezequiel y va a haber para ellos también paga. Pastores que no cuidan al rebaño por amor como el Señor Jesús, sino que hay un salario, ¿verdad? Entonces los asalariados pues dicen, ya acabé mi turno de 8 horas, sorry, aquí están las ovejitas, Dios las bendiga y se va. Y el verdadero pastor, como el Señor Jesús, Él está siempre al pendiente de sus ovejas, sin salario a cambio, porque nosotros ¿qué le hemos dado a Jesús como para que nos cuide y nos proteja? El redil donde Jesús nos protege ofrece lo contrario a lo que la sociedad cree. Escuchar la voz de Jesús implica estar dispuesto a obedecer diligentemente, sin titubeos, sin justificaciones. El mundo ofrece mucho ruido, mismo que nos mantiene ocupados, que no nos deja escuchar algo más. El teléfono. Oye, para cuando acuerdas ya pasó media hora y tú sigues dándole vuelta para arriba al teléfono, dándole. Nos quita tanta la atención de Dios. Te toca orar y dices, ahorita, ya se va a acabar el TikTok. Ahorita, ya voy a acabar de ver Facebook. Y así no la pasamos. Porque aquí es una idea, porque todos oímos, pero no todos escuchamos, es diferente la función. El oír es algo que es parte de tu sentido, ¿verdad? Solo demanda el uso independiente de tu sistema auditivo. Sí, escuché como escuchas a todo mundo, pero como oí, no es escuchar. Oí es nada más utilizar el oído. Pero escuchar es una función diferente, porque lo haces voluntariamente, lo haces involucrando tu cerebro, tu mente, tu procesar. Lo que oyes, tu empatía con la persona con la que estás escuchando. Tú decides escuchar y ser empático con la persona. En resumen, se trata de entender, comprender y dar sentido a lo que se oye. Estar presente en el ahora. Nunca estamos presentes en la oración. Bueno, lo hablo por mí, nunca he estado con ustedes en la oración personal, pero yo estoy orando y estoy pensando y mañana y pasado y no fui y sí fui y luego, no, regrésate y me regreso. Y otra vez empieza a meterse tanto ruido y tantas voces a mi mente que batallo para concentrarme en la oración. Nunca estoy en el ahorita, ahora, piensa ahorita. No, estoy pensando en todo menos en el ahora. Cuando el pastor, el Señor Jesús te llama, debes estar dispuesto a seguirlo confiado. Recuerda, nunca te va a poner en peligro, nunca te va a engañar, nunca te va a abandonar en medio del peligro, en medio de tu situación, en medio de tu tristeza, de tu depresión, de tu miedo, jamás te va a abandonar. Si alguna oveja se acerca, si una oveja se acerca, tengan cuidado, no. Si alguna oveja se aleja del rebaño, el pastor usa la vara y su voz, que simboliza la corrección. Y el cayado, que es una vara más larga como las de las pastorcitas, así bien coquetitas con sus churritos, pero el pastor no lleva moñito, okay, nada más es el puro bastoncito que representa la guía y el apoyo. O sea, ya cuando la oveja sigue terca, entonces ya con el cayado se la trae más, venga para acá mi chula, ¿verdad? La oveja es un ser muy frágil, con poco entendimiento, por no decir un poco tonta, porque no quiero que lo tomen para ustedes, además le digo, hablo de la ovejita, del animalito con 4 patitas. Se extravía fácilmente, sin ninguna guía, pero el amor del pastor es tan grande que decide cuidarlas, enfrentarse a los peligros, pese a ser testarudas y tercas, enfrentarse a las fieras, a lo que sea por defender y rescatar a sus ovejas. Así es el amor de Jesús. ¿Recuerdan cuando nos juntábamos y cantábamos las 99? Bueno, estas. Qué bonita, el Señor puede dejar al rebaño cuidado, por supuesto, lo deja en un lugar seguro y va por aquella que le falta. Y va por aquella que dice,
me falta María Elena, déjame ir por María Elena. Así es el Señor. Pero no abandona a las otras, las deja cuidadas. Así es el amor de Jesús. El amor de Jesús es completo, puro, valiente, decidido, obediente, lleno de amor y de gracia de Dios. Su amor por ti no tiene que ver con tus acciones o con tu bondad humana. No somos buenos, no se dejen engañar por esa voz que dice, es que eres bien buena. No le hagan caso, no es cierto, nadie somos buenos. Nadie. Tenemos ese pedacito de chamuquito, algunos más, otros menos, pero ahí lo traemos. Yo tengo una amiga que, ay no, pues que una persona que me ayuda en casa, ay qué buena eres, y yo, ¿por qué? O sea, ella me ayuda, yo le pago, o sea, no es bondad de mi parte ni de bondad de su parte, es simplemente una transacción de trabajo, ¿verdad? Pero la gente te dice, es que eres bien buena, no es cierto. Necesitaba la ayuda, ¿verdad? Un ejemplo de la diferencia entre oír y escuchar la voz de Jesús es la conversión de Saulo. Todos conocemos la conversión de Saulo, yendo a Damasco, de repente vio una luz deslumbrante y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y todos los que iban con él escucharon y vieron. Oyeron una voz, oyeron algo, no se especifica realmente lo que oyeron, pero solo Saulo pudo escuchar la voz de Dios. Y eso hizo un cambio total en la vida de Saulo, de ser un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, que su pensamiento era, tengo que destruir a los cristianos, matar a los cristianos, tengo que acabar con ellos. Pasó a ser un apóstol de la iglesia, levantando las primeras iglesias cristianas primitivas de aquellos tiempos. La primera iglesia cristiana primitiva, entre Pedro y Pablo, empezaron a hacer una labor muy interesante por el evangelio. Todos oyeron la voz, pero solo Saulo, que después fue llamado Pablo, fue el que trascendió. Años después, Pablo le cuenta esta experiencia a Herodes Agripa, que era el rey de Judea en ese tiempo, y Pablo le dice pues que todos cayeron en tierra y una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, porque le habló en lengua hebrea. Pablo era romano, pero la voz le habló en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí saben lo que es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? ¿No saben? ¿Quién dijo sí? Muy bien, hermana. De todos más una hermana, supongo. No, es una vara con un pico metálico o muy puntiagudo con el que va dirigiendo la yunta. Si uno de los bueyes trata de salirse del camino, le pegan con esa vara. Entonces el buey trata de dar patadas al aguijón, se le llama aguijón a esa vara. Entonces el buey trata de, quítate, no me molestes, pero entre más lo hace, pues más se lastima. Entonces por eso le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, pues si ya es suficiente la bronca que traes de tus pecados, pues ¿por qué no te sometes a Dios? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué das patadas contra la corrección que te estoy dando? ¿Por qué das patadas contra la disciplina que te estoy dando? Porque al final la disciplina es un regalo. A lo mejor en el mundo de nosotros no, pregúntenle a sus hijos, no creo que les guste mucho, pero con el Señor, la disciplina del Señor es un regalo para nosotros. Cuando Pablo acepta y se quebranta ante la luz del Eterno, de perseguidor de la iglesia, se convierte en un elemento fundacional de la iglesia cristiana primitiva. Todos reciben el mensaje de Cristo, todo ese grupo. Oyeron el mismo mensaje, vieron la luz, oyeron el ruido o la voz, pero no todos decidieron seguir a Cristo. Y así nos pasa a nosotros, a lo mejor nos conectamos todos los miércoles, venimos todos los domingos, venimos a mujeres, todas las actividades que puedas estar presente y como quiera, sigues haciendo lo que está tu santa voluntad. Entonces, unos decidimos seguir, otros decidimos detenernos y después avanzo, si es que te queda tiempo. El término se utiliza para criticar, hablaba de eso, del redil.
se utiliza para criticar la pasibilidad y la falta de pensamiento crítico, donde las personas prefieren la seguridad de la conformidad a la lucha por un cambio. Pero eso hablando socialmente, hablando de divino, de Dios, no tiene nada que ver, es totalmente opuesto. Pero nuestro buen pastor nos ofrece vivir dentro del redil, reforzando el plan original de Dios con el cual fuimos creados. Todos fuimos creados con identidad, propósito y destino. Jesucristo nos otorga, a través de pertenecer a su rebaño, esa identidad porque nos conoce por nombre, te conoce perfectamente y te dio un sentido de pertenencia porque ahora perteneces a la familia de Dios. A lo mejor los que tenemos una familia y traemos trasfondo familiar no entendemos esa parte, pero los que no han tenido ese trasfondo familiar y que se sienten solos, que no hay dónde, hay gente que dice no sé por qué estoy aquí, no entiendo, no pertenezco a ningún lado. Digo, nosotros no lo percibimos, pero nosotros lo hemos vivido en los seminarios, en algunos seminarios, personas que no entienden qué están haciendo, pero Jesucristo viene y te da nombre y te da un sentido de pertenencia. Propósito, seguir al pastor y volverte obediente y fiel al reino de Dios. Tenemos algo por qué estar aquí, no llegamos de chiripa ni de casualidad. El destino, somos guiados a la eternidad por el cuidado, la guía y el amor de Jesús, el buen pastor. Nunca vas a estar solo. Si tú perteneces a un redil, siempre va a haber raza alrededor tuyo, pero raza buena. No creas que nomás ahí, que me voy al baile, o no sé cómo se llamen ahora. Y otra bendición que tenemos es que siempre vamos a ser amados por el pastor, siempre. Nuestra guía a seguir, pues es la Biblia, esa es la voz que tenemos que seguir. No escucho a Dios, pues ponte a leer la Biblia, ponte a leer, ponte a cantar, ponte a adorar, ponte a alabar. Y entonces vas a entender muchas cosas. Ya el Señor nos habló a través de los profetas, entregó sus mandamientos, nos dio por escrito su palabra, su voluntad perfecta y absoluta. ¿Qué nos falta? Voluntad, querer obedecer, porque ya tenemos todo. Siempre van a existir muchas voces que nos den mensajes diferentes, que nos confunden para decidir o saber cuál es la voz de Dios. Y dices, ¿y cómo voy a distinguir? Todavía te queda duda, yo creo que a todos de repente nos queda duda y mucha gente cree. Lo que pasa es que el término voz de Dios es confuso, porque para ti oír la voz que es, pues que alguien te hable. Pero aquí es como una analogía, porque al final no se comunica Dios siempre con una voz audible para ti. A veces es pensamiento, a veces es a través de la palabra, a veces a través de un tiempo de oración, o sea, hay muchas cosas. Entonces hablamos voz de Dios, pero no tiene que ser audible a tu vida, porque mucha gente dice, es que a mí Dios no me habla. Y siempre está Dios comunicándose, pero no entiendes, es lo que decíamos el martes. Pues Señor, estoy aquí en medio del mar, por favor, mándame, ayúdame. Te manda el crucero, el bote, el helicóptero, no, Dios va a venir a rescatarme. Dios te va a llegar de muchas formas, no es la forma que tu mente cree que va a suceder. ¿Cómo distingo la voz de Dios entonces? Pues si conoces a Jesús, sabes las características, sabes su carácter, su naturaleza. En Filipenses 4:8 dice… aquí nos define el carácter de Jesús y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el carácter del Señor Jesús, no batalles. Lo que vas a hacer es honesto. No, pues voy a poner ahí pues una multita porque entonces y luego después, entonces no es el Señor Jesús. Entonces no lo debes de hacer, es bien difícil. La gente que tiene negocios entiende que eso es bien difícil a veces, porque el mundo te arrastra. Si no das la multita o si no das el moche, pues entonces se va a tardar unos mesecitos más y te pasan los papeles abajo, al último. Y tú así, me urge para ayer. Pero así es el mundo, ponte a orar, no es fácil. Yo también he pasado esas de, ¿digo mentiras o no? Todos pasamos en esos momentos, pero te aseguro que Dios, si tú dices la verdad, te va a respaldar.
Si lo que llega a ti en voz o en pensamiento no contiene estas características, justo, amable, verdadero, todo, entonces no es Jesús. La duda es humana. No te estoy dando justificaciones, te estoy compartiendo lo que por naturaleza adámica está dentro de nosotros, en nuestra tendencia humana, el pecado. Y es más fácil creer en el pecado, practicar el pecado, que practicar lo bueno. Desde el huerto del Edén pasó lo mismo, pero recordemos algo, no podemos decir, ay, no sabía, porque Dios sabe que sabemos. Entonces no te puedes hacer la inocencia, porque la inocencia en el ser humano se quedó en el huerto del Edén, allá ya no regresó. Entonces no podemos decirle a Dios que no sabías, porque Él sabe que sí sabes, y entonces vas a ser juzgado por lo que sí sabes. El ejemplo de Pablo es muy claro, todos reciben el mensaje de Cristo oyendo el mismo mensaje, como nosotros, aquí estamos escuchando, pero ¿qué tanto de eso guardas en tu corazón? Vemos las mismas cosas, tenemos las mismas cosas, las mismas experiencias, pero todos tomamos decisiones al final. ¿Por qué no decidimos por Jesucristo? Porque somos rebeldes, porque hay en nuestro corazón orgullo, soberbia, etcétera, naturaleza adámica. Porque cuando tú decides y sabes y aprecias lo que el Señor Jesús hizo, dice, lo dejas todo y le sigues para servirle. Así es de simple. El ruido de proclamación del Evangelio es ese ruido que hacemos al momento de que alabamos, de que adoramos, de que entramos en un tiempo de orar, de alabar, de bendecir, de glorificar el nombre del Señor. Ese es un ruido que es necesario para que el Evangelio sea proclamado, para que nuestra alma sea satisfecha. Es restaurador ese ruido y también derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de verdad. ¿El ruido es malo? Sí, el ruido del mundo totalmente, pero este ruido que podamos hacer proclamando el Evangelio del reino va a pasar como en Jericó. ¿Qué les dijo el Señor? Griten en la última vuelta, y las murallas gruesísimas, altísimas, no sé cuántos metros tenían de grosor, cayeron como si fuera arena. Así hay que pedirle al Señor que nuestra ignorancia, que nuestra derrumbe todas esas murallas que hemos levantado de flojera, de idolatría, de falta de compromiso con Dios, de al rato, de postergar los tiempos con Dios, de postergar aunque sean 5 minutos para estar en la presencia de Dios. Que sea tan fuerte el ruido de la palabra en ti que derrumbe todo lo que cubre tu corazón y tu confianza se vuelva total y plena en Jesucristo. A veces tenemos mentiras en nuestro corazón que van haciendo capas y capas y capas, porque decimos Dios no me escucha, Dios no me ama, no es cierto, pues si no es la lámpara de Aladino. Venimos a buscar a Dios para que nos haga milagritos o nos haga, ¿cómo eran los de la lámpara? Conceda deseos. Eso no es Dios. Si vienes a eso, mejor ni lo busques, no pierdas tu tiempo, ni le hagas perder el tiempo a los demás. Dios es mucho más que eso. Yo sé, Carlos, ¿me ayudas por favor? Yo sé que todos sabemos y no sabemos más bien y pensamos que nos va a deparar el futuro. Pero lo que sí sé y debemos estar ciertos es que mi pastor, tu pastor, vendrá por ti día tras día, cada mañana, abrirá la puerta del redil y te guiará por lugares de delicados pastos. Él no se cansa de esperarte, Él siempre está ahí y día tras día está a la puerta del redil esperándote. Salmo 23 del 1 al 4, gracias. Lo conocemos todos, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, restaura, sana, limpia, me guía por senderos de justicia.
Ya no tengo que hacer mi propia justicia, no tengo que tratar de hacer justa ni que nadie sea justo conmigo. Yo tengo la justicia de Dios a mi favor, por amor de su nombre. Él no va a fallar a lo que ha dicho. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Todos hemos caído en un letargo espiritual. Hay tiempos que no tenemos ganas, hay tiempos que nos falta la fe, que dudamos. Todos, bueno, no lo sé, perdón si alguien lo estoy juzgando, no es mi idea, pero yo creo que todos de alguna manera tenemos esos tiempos de letargo. Hay que pedirle a Dios que nos perdone por esos tiempos de duda, de flojera, de pereza espiritual. Que nos ayude a levantar los brazos y que nos deje conocer su amor y su cuidado. Dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Se vale, pero no te quedes ahí. Es entonces cuando nos encontraremos con el Señor, con el buen pastor, y se encargará de sanar las heridas que tu caminar en el mundo te causó. Es ahí cuando te sentirás tan amado que no sabrás cómo expresarle tu agradecimiento y tu amor. Quiero hacer una oración con el que quiera ponerse de pie y el que quiera hacerla. Si tú has sentido que de repente te has salido del redil, que de repente no has querido seguir al pastor y quieres ir a los pastos que tú crees que son mejores, pues yo creo que es el tiempo de tomar conciencia de que el corazón del Señor es solamente amarte y cuidarte, que no tienes que ser nadie especial como te pide el mundo para que el Señor te ame. Tal cual eres, el Señor te ama. Tal cual eres valioso para Él. Tal cual eres, mereces su amor y su cuidado. No veas los estándares del mundo, no los veas. Esos son tonterías, son puras banalidades. Conoce al pastor, conoce a tu pastor, al Señor Jesucristo, y Él va a llenar tus espacios, Él va a llenar tu vida, Él va a llenar tus emociones. Y entonces seguirlo va a ser tan fácil que te vas a sentir tan amado, tan en paz, tan cuidado. Pues voy a hacer una oración y la puedes hacer tuya si tú quieres. Dile: Señor, quiero pertenecer a tu rebaño. Me rindo a ti, Señor. Te permito dirigirme en mi diario caminar. Ahora reconozco que lejos de ti nada puedo hacer. Perdóname por creer que yo podría solo. Señor Jesucristo, sáname, cuídame, protégeme. Hoy me declaro oveja de tu rebaño y te declaro a ti, mi buen pastor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor, porque tenemos dueño. Gracias porque nos has recibido, Señor, en ese redil tuyo. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos tuyos. Gracias por haber pagado ese precio tan grande en la cruz de Calvario. Gracias por darnos esa gracia inmerecida. Gracias, Señor, porque cada vez podemos encontrarte a ti en nuestras necesidades, en nuestras pruebas, que tú siempre extiendes tu mano para bendecirnos porque nos amas. Muchas gracias, Dios. Que la paz del Señor Jesucristo reine en tu corazón, que el poder de lo alto sea el que te dirija a hacer siempre su voluntad, que estemos dispuestos a escuchar la voz del pastor en las cosas que vamos a hacer esta semana. Gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas que entregamos a ti voluntariamente, en el nombre de Jesús. Amén.